estamos? Vamos a continuar nuestras clases de ciencias básicas y ahora vamos a conversar del aparato reproductor femenino. Ya vamos a ver los componentes más importantes de ciencias básicas de ginecología. ¿Ya, chicos? Entonces arrancamos. Vamos a arrancar con embriología. Ya, la embriología del aparato genital femenino, que es muy importante para entender las patologías, sobre todo de amenorrea. Ya, para eso nos sirve este capítulo. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que entender es que el aparato reproductor femenino va a estar compuesto de las gónadas, en este caso los ovarios, y de los genitales internos y externos, ¿correcto? Entonces, cuando estudiamos la embriología, tenemos que estudiar uno por uno. Entonces, primero vamos a empezar con la famosa gónada, la gónada, ¿correcto? Entonces, lo primero que tienen que recordar es que el desarrollo de la gónada en la mujer depende de la configuración cromosómica XX, ¿ya? Hasta la 7ª semana de la gestación, el sexo es indiferenciado entre hombre y mujer. Y a partir de la 7ª semana empieza la diferenciación. Entonces, en el caso de los masculinos que tienen XY, dentro del Y, en el brazo corto, tenemos el factor determinante testicular que está codificado por la región SRY. Entonces, esa región SRY genera el factor determinante testicular, TDF en inglés, y este es el que desarrolla testículo. Y cuando se desarrolla testículo, se produce testosterona y se produce la hormona antimülleriana. ¿Correcto? Entonces, ese es el camino del desarrollo masculino. En el brazo corto del Y, región SRY, factor determinante testículo, se desarrolla testículo que produce testosterona por las células de Leydig y la hormona antimülleriana por las de Sertoli. Pero en el caso de las chicas, en el caso del sexo femenino, intervienen varios genes, que no ahorita vale la pena detallar, pero no necesitamos las hormonas estrogénicas ni progestacionales para el desarrollo de ovario. Simplemente con la interacción genética y por default, en ausencia de estas hormonas, se va a desarrollar las gónadas y también los genitales internos. Es como que un desarrollo por default automático. ¿Listo? Eso es lo primero que quiero que recuerden. Lo segundo que quiero que recuerden es que la gónada viene de la cresta gonadal. Y la cresta gonadal vino de la cresta urogenital, que más o menos, como ven acá, alrededor de la semana 7, se empieza a dividir en cresta nefrogénica y la otra cresta que es la cresta gonadal. Entonces, el segundo conocimiento que quiero que tengan claro es que el desarrollo genitourinario van de la mano. O sea, aparato urinario, riñón y genitales van de la mano. Por eso, ustedes pueden ver en este esquema de acá que las gónadas están bien pegadas a los túbulos mesonéfricos y a las estructuras rudimentarias de riñón. ¿Por qué? Porque las gónadas, no se olviden, vienen de la cresta gonadal, que a su vez vino de la cresta urogenital, y el uro, pues, el que dará origen a los riñones. Entonces, por eso que vemos esa fusión de esos dos aparatos. ¿Listo? Entonces, eso es el segundo concepto que quiero que tengan claro. Muy bien, el tercer concepto que quiero que tengan claro es que la gónada cuenta con 3 componentes. Tiene un epitelio, que usualmente es un epitelio celómico que viene de la pared abdominal posterior del embrión, un epitelio. Tiene una parte mesenquimal interna, correcto, una parte mesenquimal que deriva del mesodermo intermedio, y esta parte mesenquimal se desarrolla en 2 componentes, una corteza y una médula. Entonces la gónada, la parte mesenquimal, va a desarrollar o en corteza o en médula. Y acá es muy importante. El testículo en masculino desarrolla la médula, mientras que la gónada femenina, el ovario, desarrolla la corteza. Entonces, el tercer concepto que quiero que lleven es que la gónada femenina desarrolla su corteza. Bien, y finalmente la gónada tiene una parte interna, que es una parte estromal, ¿correcto? Ya, de soporte, que viene a ser donde termina alojándose el hilio.
Bueno, entonces eso es lo que necesito que tengamos claros en este repaso de la gónada. El último concepto gonadal que quiero que sepan es que a esta gónada, desde el día más o menos 24 de la fecundación, se multiplican en la alantoides, o sea, en el saco vitelino, las células germinales y empiezan su migración por la parte dorsal, ¿no?, de todo el intestino posterior, el mesenterio del intestino posterior, por la parte de ahí, migran y se insertan hacia esos cordones gonadales corticales. Entonces, la gónada que desarrolla la corteza, como les dije en el femenino, se forman unos cordones corticales donde empiezan a anidar las células germinales que vienen desde el alantoides, que está en el saco vitelino, y estas células germinales aparecen desde el día 24 de la fecundación, o sea, son súper tempranas, y en su migración empiezan a llegar y se multiplican durante toda la vida fetal de forma activa por mitosis, las famosas ovogonias, vendrían a ser las ovogonias, que forman el folículo primordial, que vamos a hablar más adelante. Pero también se mueren muchas de ellas y al final solo queda 2 millones de ovogonias al momento de nacer. Ya eso es algo que vamos a conversar después. Bien, entonces ese era el breve resumen que necesitaba que tengan todos sobre las gónadas. Entonces las gónadas, check. Ahora vamos a hablar de los genitales internos. Los genitales femeninos internos corresponden a las trompas, al útero y a la vagina, ¿correcto? Esos tres. Mientras que el genital externo es la vulva, ¿ya?, que vamos a ver después. Entonces vamos a conversar los genitales internos, que es el grueso de esta diapositiva porque es lo que más les preguntan en los exámenes. Entonces los genitales internos femeninos vienen del conducto de Müller, acuérdate Müller con M de mujer, conducto de Müller, así me acuerdo, que vienen a ser los paramesonéfricos, ¿ya? Entonces, en este esquema ustedes pueden ver el desarrollo de los túbulos mesonéfricos, que son mediales, que se degeneran en el caso de la mujer. ¿Por qué se degeneran, profe? Porque no hay testosterona. En ausencia de testosterona degenera el conducto mesonéfrico o de Wolff, porque este conducto es de masculino. Entonces, en ausencia de testosterona, estos degeneran y por lo tanto prevalece el conducto que está paralelo. Como ves, está a un costado, paralelo, por eso se llama paramesonéfrico, porque está paralelo. Y también se le llama Müller, ¿no?, que es lo más conocido. Entonces, este conducto paramesonéfrico, como ves, tiene una forma de I, así. La parte de acá de los 2/3 distales, o bueno, en este caso proximales, perdón, configuran las trompas de Falopio, y el tercio distal, como ves acá, va a configurar, este punto 2,3, va a configurar lo que es el primordio útero-vagina. Así se llama, primordio útero-vagina. ¿Ya? Entonces, vamos a poner bien. Es la parte final. Los 2/3, pues, ¿no? Los 2/3, como les digo, son las trompas de Falopio y el tercio distal es el primordio útero-vagina. El primordio útero-vagina. ¿Listo? Eso tienen que saber todos. Entonces, este primordio útero-vagina se fusiona, esa es la palabra, se fusiona. Se fusiona y se forma, como ven acá, el útero grandote. Este útero tiene su cérvix y también se forma la parte de la cúpula vaginal, que es más o menos el tercio superior de la vagina. En algunas literaturas van a encontrar como los 4 o el quinto superior. En algunas literaturas van a encontrar que 4/5, perdón, de la vagina empiezan de este primordio útero-vagina y con el tiempo, con el paso de la gestación, va quedando tan solo 1/3. ¿Ya? Eso depende en qué momento lo veamos en la edad gestacional, que no es irrelevante. Lo que ahorita nos interesa es que el conducto paramesonéfrico de Müller termina dando la parte proximal, el tercio proximal de la vagina, ¿correcto?, que viene a ser la cúpula vaginal. ¿Y quién forma entonces el resto?
el resto lo forma el seno urogenital. Esto que ves acá, seno urogenital, es derivado del ectodermo, la parte externa, y este se contacta, se besa con el paramesonéfrico de Müller, y esta cosita que protruye es el tubérculo sinusal, esa salidita, que es el punto de encuentro. Pero luego con el tiempo, como ven acá, se forma esto que es la placa vaginal, esto que están viendo se llama placa vaginal, y la placa vaginal termina siendo 2/3 de componente del seno urogenital y tan solo 1/3 del componente mülleriano. Esta placa vaginal tiene que permeabilizar, permeabiliza, o sea, se hace hueco por dentro para formar la cavidad vaginal. ¿Listo? Si por A o B esta permeabilización se interrumpe, tenemos tabiques vaginales. Y la forma más frecuente de interrupción es que el himen, que es una telita que está acá al final de la placa, no se termine de abrir por completo y tenemos el famoso himen imperforado. ¿Ya? Muy bien. Finalmente, como pueden ver acá la foto, este conducto mesonéfrico o de Wolff degenera y prácticamente solamente ven rezagos, rastros, y lo que prevalece es el paramesonéfrico o de Müller. ¿Ya? Sin embargo, existen unos remanentes embrionarios de cada uno de estos conductos. Entonces, como estamos en ginecología, en las mujercitas, el remanente del conducto paramesonéfrico o de Müller es esto que son los quistes de Morgagni. Los quistes de Morgagni. ¿Ya? Mientras que los remanentes del conducto de Wolff, correcto, como pueden ver en el dibujo, son los quistes de Covelt, Epóforo, Garner y Paraóforo. ¿Correcto? Garner, como ven acá, que está justo en la pared lateral de la vagina, que es pregunta de examen. Los quistes de Garner son remanentes del conducto de Wolff que afectan la pared lateral de la vagina. Y acá arriba tienes los paraóforos, los epóforos y el quiste de Covelt, ¿ya? Que son menos relevantes. ¿Listo? Entonces, acá hemos resumido lo más importante del desarrollo de los genitales internos. Ahora, para hablar de los genitales externos, tenemos que ir afuera, acá al seno urogenital, y ver las estructuras correspondientes que van a dar origen a la vulva, ¿ya? Entonces, para eso, yo les he traído unas tablas, acá está. Entonces, esto que están viendo acá, es la estructura externa del seno urogenital, ¿correcto? Esta parte de acá es el desarrollo externo del seno urogenital, que básicamente cuenta con un falo primitivo, con unos pliegues urogenitales y acá con unas tumefacciones labioescrotales. Entonces, este falo primitivo, en el caso de la mujer, desarrolla lo que conocemos como clítoris. Este pliegue urogenital, como ven acá, nunca se fusiona en la mujer y termina dando los labios menores. Y esta tumefacción labioescrotal, como ven acá, su nombre lo dice, labioescrotal, no fusiona y forma los labios mayores de la vulva. Entonces, el desarrollo femenino del falo, del pliegue y de la tumefacción del seno urogenital deriva en clítoris, labio menor y labio mayor respectivamente. Si nos vamos al desarrollo masculino, pues obviamente el falo primitivo terminará desarrollando ¿en qué? En pene. Este pliegue urogenital en el varón se va a fusionar y va a formar el rafe del pene, Y estas tumefacciones labioescrotales, como su nombre lo dice, van a terminar formando las bolsas escrotales para alojar a los testículos. Entonces, ese es el desarrollo de los genitales externos, femenino y masculino. ¿Listo? Bien, entonces, a modo de repaso, todos los que han leído el MUR de embriología conocen esta tablita, ¿no?
Entonces, en esta tablita se coloca la estructura embrionaria que vamos a conversar y a la izquierda se coloca lo derivado del sexo masculino y a la derecha lo derivado del sexo femenino, ¿no? Entonces, a ver, vamos a empezar rapidito. Si la gónada es indiferente hasta la semana 7, habíamos quedado que por la región SRY del cromosoma Y tenemos testículo. Y en ausencia del Y, desarrollo ovario. ¿Listo? Habíamos quedado que la gónada tiene dos componentes, el componente de corteza y el componente de médula. Y también habíamos quedado que lo que desarrolla en el femenino, en el XX, es la corteza. Y ahí es donde los folículos ováricos se forman porque reciben a las células germinales del alantoides. Mientras que la médula es la que se desarrolla en el testículo, ¿correcto? Y tenemos la famosa red testicularis, que es la que se desarrolla principalmente, ¿correcto? Donde penetran los túbulos seminíferos corticales. Muy bien. Luego, el gubernáculo, bueno, ya esta es una estructura suspensoria. En el caso del testículo forma el gubernáculo testicular y en el caso del XX, el ligamento ovárico y el ligamento redondo del útero. El gubernáculo viene a ser como que el pedazo de mesénquima que sostiene la gónada, ¿ya? Muy bien, y esto es lo que me interesa. Los túbulos mesonéfricos o de Wolff, habíamos quedado que desarrollaban en presencia de testosterona y forman los conductillos eferentes del testículo. Forman también el paradídimo, los túbulos. Y el conducto mesonéfrico como tal, también el conducto mesonéfrico de Wolff, termina formando el apéndice del epidídimo, el conducto del epidídimo, el conducto deferente, como diferenciación en el varón, ¿no es cierto? Entonces, todo el aparato conductor seminal del varón está desarrollado por los conductos mesonéfricos o de Wolff, ¿ya? Que es la estructura más grande. El túbulo mesonéfrico está más arriba, ¿ya? Ese se va a terminar dando parte del riñón. En cambio, en la mujer, el conducto mesonéfrico en ausencia de testosterona, acá es con presencia de testosterona, voy a poner acá la T, en ausencia de testosterona, entonces dijimos que queda puro remanente, ¿no? ¿Se acuerdan los remanentes? El epóforo y el paraóforo, que es de la parte más proximal del túbulo, y el apéndice vesicular y los conductos del epóforo o el conducto de Gardner, que es de la parte distal. Ya eso lo comentamos hace un rato. Sin embargo, lo voy a pintar de verde, en ambos sexos, el uréter, la pelvis, los cálices y tubos colectores, que es un componente urinario, se forma en ambos sexos. O sea, el conducto mesonéfrico de Wolff da la parte de la colección de la orina, uréter, pelvis, cálices y túbulos colectores, ¿correcto? La parte distal de la nefrona, ¿no? Que es la parte colectora, es el origen común a través del Wolff. ¿Listo? Y bueno, adicionalmente en el hombre, el conducto eyaculador y la glándula seminal también vienen de esta parte distal. Entonces, ven la importancia de este conducto de Wolff en el punto de vista urinario para ambos sexos y en el punto de vista de la conducción del esperma para el masculino. Por eso es que yo me acuerdo Wolff, lobo, ¿no? Masculino, Wolff. ¿Ya? Así me acuerdo, es como que un sustantivo masculino. En cambio, Müller, acuérdate, Müller de mujer, Müller o paramesonéfrico, es la otra estructura que deben recordar y en el caso de la mujer es la que da la trompa uterina, los 2/3, y el útero y cervix, el tercio distal, ¿no? El primordio útero-vagina, ¿no es cierto? El tercio distal. El remanente habíamos quedado que era la hidátide de Morgagni, les dije hace un rato, y en el caso del masculino, los remanentes que quedan se conocen como apéndices testiculares, ¿ya? Así que es importante que recuerden que estas estructuras centrales, en ausencia o presencia de hormonas y de los cromosomas, se diferencian. Bien, ahora, si es que nosotros bajamos y nos vamos al seno urogenital,
estructura externa del ectodermo, el seno urogenital, habíamos quedado que en el caso de la mujer, ¿no es cierto?, este seno urogenital va a desarrollar un falo, un pliegue urogenital y una tumefacción labioescrotal, ¿no es cierto? Entonces, este seno urogenital de acá daba el falo primitivo, el pliegue y la tumefacción. El falo da el clítoris con su glande y su cuerpo cavernoso, ¿correcto? El pliegue da el labio menor y la tumefacción da el labio mayor, lo que les expliqué acá abajo. Y en el caso, este es en el caso femenino, y en el caso masculino, pues obviamente el falo va a dar el pene con su glande, con el cuerpo cavernoso y el esponjoso, y el pliegue uroescrotal va a dar la parte ventral del pene o rafe del pene, y la tumefacción va a dar el escroto. Entonces, eso ya lo había explicado. Sin embargo, yo les dije que había un punto donde se encontraba el Müller, le daba un besito al seno urogenital, ¿no es cierto? Donde se encontraba. Entonces eso se llamaba tubérculo sinusal. Y ese tubérculo sinusal en la mujer da el himen y en el masculino da el colículo seminal. Es el remanente del tubérculo sinusal. ¿Listo? Muy bien. Sin embargo, nuevamente volviendo a urología, que no nos corresponde porque esta es clase de gineco, pero no importa, el seno urogenital da la parte distal del aparato urinario, o sea, la vejiga, la uretra, ¿no? Y en el caso del masculino, la vejiga y la uretra, ¿ya? Hace un rato les dije que la vagina, sus 2/3 distales, los configura el seno urogenital. Y el análogo en masculino vendría a ser la próstata con su trículo prostático. La próstata con su trículo prostático. Por lo tanto, si es que hacemos una analogía varón-mujer, testículo es a ovario, ¿no es cierto? Útero es a conductos deferentes y conducción espermática, y vagina es a próstata. Esa es la diferencia. Vagina no es a pene, vagina es a próstata. Y entonces, ¿cuál es el análogo del pene? El clítoris. Entonces es muy importante eso porque nos podemos dejar llevar, ¿no?, por conocimientos muy, ¿no?, de colegio, ¿no?, que decían el hombre tiene pene, la mujer tiene vagina. Sí, pero embriológicamente no son comparables. El hombre tiene pene, la mujer tiene clítoris. El hombre tiene próstata, la mujer tiene vagina. ¿Ya? Ahí está el origen embrionario que es importante recalcar. Y finalmente la uretra en ambos sexos obviamente tiene sus glándulas bulbouretrales, en el caso del masculino, y en el caso del femenino las glándulas uretrales y parauretrales, y para la parte externa las glándulas vestibulares mayores. Entonces las glándulas bulbouretrales del masculino para la lubricación sexual son los análogos a las glándulas de los vestíbulos mayores del femenino para la lubricación. ¿Listo? Entonces, con esto hemos hecho la analogía precisa de cada componente embriológico, tanto en los genitales internos como en los genitales externos. ¿Listo? Bien, entonces ahora vamos rápidamente a las anomalías, ¿ya? Entonces, esto ustedes lo van a entender muy fácil ya que han repasado lo anterior. Si habíamos quedado, profe, que la vagina 1/3 distal o proximal era del Müller y los 2/3 distales eran del seno urogenital, y habíamos quedado que estos se fusionan en una placa vaginal que luego tenía que permeabilizar, hacerse hueco. ¿Qué pasaba cuando no se permeabiliza? No hay vagina. Se llama atresia vaginal, nunca se forma. O se puede formar una parte pero queda con un tabique de vagina. El tabique vaginal también es otra malformación por mal permeamiento, por mala permeación. Pero lo más frecuente habíamos dicho que no se libere la parte del tubérculo sinusal, que es el himen. Entonces el himen imperforado, un himen que no está perforado al momento de nacer, ¿no?, porque debería estar perforado al momento de nacer, es el remanente del tubérculo sinusal y es la anomalía congénita más frecuente de vagina, el himen imperforado. ¿Ya? Muy bien. Luego, por otro lado, habíamos quedado que el útero se formaba por la fusión ¿de qué cosa? Del paramesonéfrico o conducto de Müller.
se fusionaba. Entonces, cuando no se fusionan correctamente, tienes primero el más suavecito, el útero arqueado, porque simplemente hay una pequeña muesca de un remanente que faltó de reabsorber la parte superior de la pared de la fusión. Lo otro que tienes en segundo grado es el útero septado, o sea, ha quedado un septo al medio que no ha podido terminar de reabsorberse. Pero lo grave es que tengas un útero bicorne, porque tiene dos cuernos, o sea, dos cuerpos, pero un solo cérvix. Y el extremo del bicorne es el útero didelfo. El útero didelfo o útero doble es aquel en el que tienes un cuerpo con un cérvix y acá tienes otro cuerpo con otro cérvix. Simplemente no se ha podido fusionar. Ausencia total de fusión. Es el útero didelfo o doble. Que no te confundas con el bicorne, donde solamente se ha duplicado o no se ha fusionado el cuerno, pero sí está fusionado la parte baja del cuerpo y del cérvix. Bien, y la otra, que es la más frecuente anomalía del útero congénita, es la ausencia de útero. La ausencia, que es el síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser. El síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser es la ausencia total de ¿qué? De útero, porque no se ha desarrollado los conductos müllerianos. El paramesonéfrico de Müller no se ha desarrollado, por lo tanto no tenemos el útero presente. ¿Listo? Muy bien.